Qué bueno, hermano, amigo que me escucha. Una vez más estoy para traerle palabra de Dios, palabra de aliento, palabra que transforman al ser humano. Aleluya. No hay ninguno como mi Dios. Dios quien transforma al ser humano, dándole vida y vida en abundancia a través de nuestro Señor Jesucristo. Tú hoy puedes tener vida si todavía aún no la tienes. Pues Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por ti y la dio por mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora yo quiero hablarte de un tema que cuando me puse a meditar en él, impactó mi vida y yo sé que también va a impactar la tuya. Así que vamos a hablar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y sobrevino la calma y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda? Que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos guía. Bueno, señores y amigos que me están escuchando y hermanos, acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Y es que aunque son pocos los versos o los versículos que contienen esta historia, yo quiero demostrarte la grandeza que contienen estos pocos versículos. Y es que Lucas narra la historia de un gran acontecimiento. Un día Jesús, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Yo quiero primeramente presentarte lo que es una tempestad. Una tempestad es una bola de viento o una perturbación violenta que se levanta en el mar. Y la palabra perturbación, los diccionarios la presenta como molestar a un orador. Y es que la tormenta o la tempestad, cuando se levantan, es para atormentar o turbar a alguien que está orando. Una persona que está orando es una persona que está suplicando, una persona que está pidiendo. Y es por esto que la tempestad se levanta
con dar de perturbar, confundir, trastornar el orden, quietud, sosiego o bonanza. Es decir, que cuando estamos orando, estamos suplicando y estamos pidiendo, la tempestad se levanta para tratar de confundirnos. Si no, pregúnteselo al ciego que estaba pidiéndole al Señor que tuviera misericordia. Y los discípulos, aunque andaban con Jesús, le gritaron que se callara, pero él seguía clamando porque él estaba en total confianza y tenía la seguridad que aquel que él le estaba clamando le iba a responder. Y es que me llamó a la atención porque cuando busco la palabra suplicar o pedir, me presenta como humildad. Y es que para pedir hay que ser humilde. Una persona que es humilde es una persona que es obediente. Y una persona que es obediente es aquella que cumple la orden de aquel que le ha mandado. Es decir, que cuando vamos a pedir, tenemos que tratar de pedir con humildad. Y si pedimos con humildad, tenemos que entrar en la obediencia de aceptar aquello que estamos pidiendo o a quien le estamos pidiendo, que sea la voluntad de Él y no la voluntad nuestra. Y ahí es que está el gran problema de nosotros los seres humanos. Es que a veces cuando vamos a pedir, no pedimos con humildad. Porque muchas veces cuando pedimos, queremos que sea nuestra voluntad y no la voluntad de aquel que le estamos pidiendo. Y es por esto que Jesús siempre en el Padre Nuestro presentaba y oraba: Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Sobre el cual nuestras oraciones de cada día siempre tienen que ser la voluntad del Padre y no la nuestra. Y es que la tormentas siempre se levantan para tratar de perturbarnos, confundirnos, hacer que perdamos la esperanza. Si no, pregúnteselo a los que andaban con Pablo cuando se levantó la tormenta Euroclidón. En el libro de los Hechos, capítulo 27, 13 al 38, todos habían perdido la esperanza. La suerte que allí había un hombre de Dios que había recibido una revelación de un ángel, dándole a entender que ni aún uno de su cabello se iba a perder. Porque allí había un hombre que todavía se mantenía en humildad y en obediencia hacia Dios. Y lo que me llama más a la atención de este mensaje, algo de esto, es que Jesús les responde después que ellos van y le despiertan: Señor, corre que perecemos, estamos en peligro. Jesús con toda su calma se levanta y reprende el viento y le dice al mar: calla, y dice que hubo sosiego. O sea, cesaron y sobrevino calma, vino la bonanza. Si el maestro no hubiese estado ahí, imagínese usted lo que hubiese pasado. Y Jesús luego le pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Quizás si alguna voz de repente vinieras a usted y le respondiera y le preguntara: ¿dónde está vuestra fe? Usted quizá le respondiera como alguien me respondió y me dijo que su fe estaba en Jesús. Y yo le dije: cierto. Pero si tu fe está en Jesús, Él también te ha dado fe para que tú puedas enfrentar las tempestades cuando se levante, tratando de perturbarte, tratando de confundirte, tratando de trastornar el orden o la quietud que ya Dios te ha dado, tratando de hacer que tú pierdas la esperanza. Pero Él vino a buscar lo que se había perdido. Número 1, los discípulos habían perdido la fe. Pues Él le hace una pregunta: ¿dónde está vuestra fe? En otro pasaje bíblico dice:
¿por qué estáis amedrentados como los que no tienen fe? Y la parte final es que ellos se hacen una pregunta, atemorizados y maravillados. Se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Como yo lo dije al principio, los vientos son creados por Dios y Él los tiene a su disposición. Salmo 137, del 5 al 7, y Salmo 107, del 23 al 29. Si no, pregúnteselo a Jonás, cuando por estar desobediente, se levantó una gran tempestad. Y es que Dios, para someter al hombre a obediencia, si tiene que levantar una tempestad, Él lo hace, porque Él los usa para lo que Él quiere. Pero esta vez la tormenta se levantó para tratar de probar la fe de los discípulos. Quizás se te ha levantado alguna tormenta para tratar de probar tu fe. Quizá a otro se le ha levantado por causa de la desobediencia. Y es que ellos tuvieron razón cuando dijeron: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Porque los vientos solamente obedecían y obedecen a Dios. Entonces ellos lo que están respondiendo: este tipo me parece peligroso. Que el mal y los vientos le obedecen cuando no le obedecen a nadie, sino solamente a Dios. Déjeme decirle que la voluntad del Padre estaba en Jesús, porque Él decía que lo que Él hace, Él lo hace bajo la voluntad de su Padre. Y como yo dije también que Él vino a buscar lo que se había perdido, le quiero dar un ejemplo en el libro de Génesis capítulo 1, 26. Y es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Una persona con la semejanza de Dios es alguien parecido a Dios. Por ende, cuando le habla a la naturaleza, tiene que obedecerle. Si no, pregúnteselo a Josué, cuando hizo que el sol y la luna se detuvieran. Ellos, o la luna y el sol, fue como que si estuvieran obedeciendo a Dios. Porque una persona que tenga la voluntad del Padre y habita en la voluntad del Padre es una persona que refleja el carácter de Dios en su vida. Gloria al nombre del Señor. Algo yo quiero decirte en esta tarde: si es que ha perdido tu fe, Jesús todavía está a tiempo para restaurarla. Jesús todavía está a tiempo para devolverte la fe que ha perdido. Pero acuérdate, si Jesús va en tu barca, el viaje es seguro. El viaje de los discípulos fue seguro porque Jesús iba en su barca. Quizás se te han levantado grandes tempestades tratando de trastornar el orden que ya Dios había puesto en tu vida y quitar la fe que un día fue depositada en ti, buscando de confundirte y hacer que dudes. Si te encuentras en esta condición, recuerda que si Jesús está en tu barca, el viaje es seguro. Estoy hablando con gente que han perdido la esperanza. Estoy hablando con gente que por causa de la tempestad se encuentran confundidos. Estoy hablando con gente que se encuentran trastornados por medio de la tempestad, por medio de la perturbación violenta que se ha levantado en contra de su vida. Estoy hablando con gente que antes ministraban bajo la unción y el poder de Dios. Estoy hablando con gente que antes cantaban y había liberación. Estoy hablando con hombres y con mujeres peligrosas en Dios. Estoy hablando con gente que Dios desde este momento quiere abordar su barca porque quiere que su viaje sea seguro.
Dios quiere que tu viaje sea seguro, amigo y amiga que me estás escuchando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que cada persona que haya escuchado estas palabras sea de gran impacto para su vida, sea de gran impacto para su familia, sea de gran impacto para todo lo que les rodean, y que tus bendiciones estén sobre ello en el nombre de Jesús. Amén y amén.